Hoy, Señor, nos acercamos a ti. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor, venimos a escuchar de tu palabra. Una vez más, Señor, venimos a escuchar de lo grandioso que eres. Una vez más, Señor, venimos, Padre, y nos postramos a ti, Jesús. Nuestro corazón, nuestra vida, Señor, lo humillamos delante de ti para recibir dirección, Señor, instrucción, Padre Santo, cuidado, sustento, Dios, de tu parte. Gracias, Dios, porque si estamos hoy aquí, Señor, es por causa tuya y de nadie más. Señor, hoy nos debemos a ti, Señor, en profundo agradecimiento, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestro corazón, todo lo que has cambiado, Señor. Pero también, Señor, hoy, Padre Santo, nos acercamos, Señor, como el Padre se acerca a su Hijo, Dios, para recibir consuelo y ayuda. Ayúdanos, Señor. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, con qué estamos batallando, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son los desiertos de cada uno de nosotros, Padre. Y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que el día de hoy, Señor, tú te les reveles, Dios, a ellos. Que el día de hoy, Señor, les hables a su corazón. Que el día de hoy, Señor, hables allí a lo profundo de su ser, Señor, y que se quede, Dios. Bendice la vida, Señor, de tu iglesia. Susténtala, Dios, y que el alimento que hoy tienes, Señor, para tu iglesia, Padre, sea de provecho, Señor, como siempre lo ha sido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, dice el versículo 2, dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Números capítulo 2, versículo 2. Si tú te das cuenta, hemos estado diciendo una y otra vez acerca de el tema, por ejemplo, del libro de Números. ¿Recuerdas? El tema del libro de Levítico siempre fue santidad, santo, ¿ok? Dijo Dios: así como yo soy santo, quiero que ustedes también lo sean, que sean santos. Pero ahora vemos que en el libro de Números se encuentra un tema muy específico, muy especial, y es cómo el pueblo de Israel está caminando a través del desierto, y cómo también en medio de ese desierto el pueblo de Israel está agarrándose de la mano de Dios. Entonces necesitamos entender las enseñanzas y la aplicación del pueblo de Israel que ellos están haciendo en medio del desierto para poder pasar por él. Y como dijimos al principio, no quedarnos como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas alrededor de nuestro propio eje, pensando que estamos avanzando, ¿no? O dando círculos en un mismo lugar, sino ir al lugar que Dios nos ha provisto, ir al lugar que Dios nos ha mandado. Entonces, de eso se trata el libro de Números, de caminar un desierto, a través de un desierto, con la ayuda de Dios, con Dios, de la mano de Dios, sustentados con Dios y también dependiendo de Él. Entonces, ese es el tema. Y si tú te das cuenta, hemos estado platicando terminamos la semana pasada platicando de ese punto, pero también Números 1:1 nos habla acerca de algo muy importante, una frase muy importante, más de 80 veces se va a repetir en el libro de Números, y es: Dios habló. Habló Jehová a Moisés. Y entonces el pueblo de Israel escuchaba. Ese es el punto, esa es la clave precisamente de un desierto. Esa es la clave precisamente de nuestros pasos a través de un desierto, a través de un problema. ¿Qué es lo que has escuchado de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Lo has escuchado? ¿Has buscado? ¿Le has preguntado? ¿Le has dicho: Señor, ayúdame? Y entonces, a través del desierto, eso es lo que buscamos: la dirección de Dios y la voz de Dios, la voz del Altísimo, diciéndonos: es que quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Y entonces imagínate, el pueblo de Israel, 2 millones de personas en medio de un desierto, y entonces tal vez ellos estaban preguntando: ¿qué hacemos? O tal vez no se lo estaban preguntando, y más bien fue Moisés y le dijo: Señor, dinos qué sigue. Y entonces, capítulo 2, versículo 1, habló Jehová a Moisés. Habló Dios con ellos y les dijo, les dio instrucciones, y prácticamente les dijo: tráete una libreta y empiézale a apuntar, porque te voy a empezar a decir lo que tienes que hacer. Y ya vimos todo el libro de Levítico, y les dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para ser diferente de las demás naciones de las cuales yo he hecho hoy delante de ti. Pero ahora nos damos cuenta, y lo hemos también repetido una y otra vez: Israel no era en principio un ejército.
aunque se cuenta como un ejército, aunque estamos hablando de un censo militar, no estamos hablando de un ejército en sí, sino más bien de una comunidad espiritual que Dios ha restaurado, que Dios ha rescatado. Y entonces Dios los saca de Egipto, Dios los saca de la esclavitud, y todo esto tiene que ver con nosotros, ¿recuerdas? Y entonces, ¿quién es Egipto, por ejemplo, para nosotros? El mundo, la esclavitud, el pecado, el imperio de la muerte sobre nuestras vidas. Ese es Egipto. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Tú y yo estábamos en ese lugar también. Entonces hay una similitud del pueblo de Israel para con nosotros, la iglesia. Ahora, entramos en el capítulo 2. Ya el capítulo 1 dice, es que vamos a levantar un censo, ¿no? Y vamos a levantar a todos las 12 tribus, de Jacob. Todos ellos los vas a contar, 603,550. Y ahora me vas a contar aparte a los levitas. ¿Recuerdan? Los levitas son los descendientes ¿de quién? De Leví. ¿Ok? Y termina el capítulo 1, versículo 54, termina diciendo, todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Es decir, todo lo que Dios dijo, todo lo que escucharon de Dios, lo hicieron de esa manera. Entonces, contaron, hicieron, fueron, buscaron, armaron, desarmaron. Conforme Dios se los había dicho, ellos lo hicieron. Por eso es tan importante esta frase del versículo 1, Números 2:1, habló Jehová a Moisés, diciendo. Porque el día de hoy, en medio de nuestra sociedad, lo que necesitamos es buscar a Dios, escuchar de Dios. El asunto es que mucha gente quiere buscar a Dios buscando un milagro. Mucha gente quiere buscar a Dios buscando, si hoy soy alcohólico, que mañana ya amanezca todo desalcohólico, ¿no? Desalcoholizarme el día de mañana. Si hoy soy un drogadicto, ven a Cristo y entonces mañana ya no voy a ser un drogadicto nunca más en mi vida. Si soy un mentiroso, mañana ya que se me queme la boca cada vez que digo una mentira. O si soy depresivo, hoy recibo a Cristo y el día de mañana, híjole, soy el hombre más feliz de la tierra. No, no es así. Acabamos de cantar una canción, tal como soy. Y Dios estaba, nos vamos a dar cuenta en todo el libro de Números, que Dios estaba lidiando con el carácter y el corazón del pueblo de Israel. O sea, Dios pudo abrir el mar rojo. O sea, Dios pudo sacar a más de 2 millones de personas de una esclavitud. Dios pudo darles de comer 40 años. Y ininterrumpidamente Dios pudo darles agua a más de 2 millones de personas. Algo tan imposible para tanta gente a los ojos de los seres humanos. Eso es sumamente imposible. Se los dije en algún momento. Hay estudiosos de la Biblia que dicen, no, es que los números no son exactos. Es que mira, hay que bajarle como 10 rayotas para entonces entender que sí fue, ¿no? Pero entonces les dije en aquel momento, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda su poder? Si Dios sacó, si Dios sustentó, Dios lo hizo. Pero, ¿por qué no cambió el corazón de las personas? ¿Por qué Dios sí abrió el mar rojo y no quitó el carácter y la murmuración y los chismes y todo el serpenterío de personas que había en Israel? Porque todos ellos andaban así, ¿no? Buscaban y murmuraban de lo que Dios no les daba y no se acordaban de lo que Dios ya había hecho en sus vidas. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios dejó esa parte tan pequeña, pero tan grande y tan importante en la vida del pueblo de Israel? Bueno, eso es porque tú y yo también hemos estado allí y somos parte de eso. Tal vez tú puedes batallar con alcohol, o con droga, o con mentira, o con pornografía, o con malas palabras, o con deleites que no son sanos. O puedes batallar con depresión, o con angustia, o puedes batallar con quién sabe qué cosas puedes batallar tú. Pero el asunto es, en medio de todo eso, en medio de esa circunstancia, ¿en quién estamos agarrados y a quién vamos a escuchar? Porque podemos hablar del carácter de cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a encontrar desde aquí hasta acá, ¿no? No digo cosas porque no vamos a decir que hay, ¿no? Desde aquí hasta acá vamos a encontrar miles de ejemplos en cada una de nuestras vidas. Y si tú te has dado cuenta, tal vez Dios ha cambiado mucho en ti, sí.
pero ha dejado algo allí. Y es algo con lo que todos los días tal vez te levantas y dices, ay, otra vez, ay, la acabo de regar, híjole, así como Pablo, no, ay, pobrecito de mí, ¡pah! Y te das un zape a ti mismo. ¿Por qué? Bueno, es lo que vamos a darnos cuenta a lo largo de todo el libro de Números. Pero ahora en Números vemos que comienza otra vez hablando. Capítulo 2, Dios habló. Dios hablando con voz audible al pueblo de Israel. Dios dijo. Y entonces dijo, van a acampar. Ese es parte del tema que hoy vamos a ver. Van a acampar, dice, alrededor del tabernáculo. Van a acampar, van a poner su casa alrededor del tabernáculo. Pero deja de decirte, ¿cómo es una casa de campaña? Tú sabes cómo es una casa de campaña. ¿Algún día has ido a acampar? ¿Algún día sabes, por ejemplo, en una película, has visto en un programa, qué es acampar? ¿Sabes qué es una casa de campaña, no? Una casa de campaña está hecha de tela muy finita, muy delgadita, que repele el agua y bla, bla, bla. Pero una casa de campaña, ¿cuál es la particularidad de ella? ¿Que se arma rápido? ¿Que se desarma rápido? Tal vez, pero la particularidad es que es temporal. O sea, tú no te vas a vivir en una casa de campaña, porque sabes que una casa de campaña no puede sustituir todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque hace frío, porque hace calor, porque hace viento, porque no es segura, porque no le puedes echar llave a una casa de campaña. Es decir, solamente es temporal. Entonces, este asunto de acampar alrededor del tabernáculo es también una relación directa con tu vida y la mía. Tú y yo, en esta vida, se supone que tú y yo no somos de este mundo. Lo dice la palabra, Juan capítulo 17. Tú y yo no somos de este mundo. Y por no ser de este mundo, entonces somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra, en este mundo. Es decir, ¿vamos de qué? De paso. ¿Ok? Pero no va a decir que sos peregrino de San Juan, ¿no? Eres peregrino del reino de Dios. No, de San Juan es otra cosa. Somos peregrinos y extranjeros. Entonces, tenemos una habitación temporal aquí en la vida. ¿Cuántos años te faltan por vivir? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Creo que tampoco lo sabes. Pero los años que te falten por vivir son los años que te faltan por acampar. Ya has acampado demasiado. O tal vez poco, ¿no? Pero lo que te falta por vivir es lo que te falta por acampar. Ahora, ¿en dónde vas a acampar? Es un lugar no permanente, es un lugar que no es fijo. Una casa de campaña no es permanente. Entonces, ¿en dónde vas a acampar? ¿A dónde vas a decidir irte a refugiar? Y entonces Dios habla en este versículo 2, dice, acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto es algo muy importante. ¿Dónde vas a acampar? ¿Dónde voy a acampar? Porque si tú acampas, o sea, vamos de paso y sabemos que nada nos vamos a llevar, ¿de acuerdo? El día que muramos te vas a llevar todos tus pertenencias. Te vas a llevar esos tenis que tanto te gustan, te vas a llevar esa chamarra que tanto te gusta, que tanto te agrada, te vas a llevar la película en DVD para ponerla algún día en el viaje. ¿Qué vas a hacer? Pues no te puedes llevar nada. Entonces, como estamos de paso y estamos acampando, ¿en dónde decidimos acampar? Es decir, ¿debajo de qué? ¿Junto a qué decidimos estar? Y es ahí de lo que te quiero hablar. Israel se convirtió en un ejército numeroso, ¿de acuerdo? Un ejército ordenado, un ejército necesitaba disciplina. Lo hemos dicho una y otra vez. Un ejército ordenado, un ejército disciplinado. Y siempre un ejército así ofrece un bello espectáculo. Los soldados y compañías distribuidos con sus banderas y con sus jefes, con sus capitanes, siempre dan una impresión de disciplina y de poder. Si tú le pones un desfile, por ejemplo, del 16 de septiembre en la Ciudad de México, en el Zócalo, se ponen así todos en el ejército bien formaditos, todos bien bañaditos, todos su pelo bien cortito, los vehículos bien lavados, bien brillosos, muy padre. Y entonces pasan todos bien organizados. Y entonces en la plancha del Zócalo, ahí en México, vemos en la televisión que se aglomeran el ejército, todos bien formaditos, y van todos marchando de la misma manera, todos como si fueran un solo hombre.
Y es un espectáculo. Mucha gente le gusta ver eso porque es un espectáculo. ¡Wow! Van todos parejitos, ¿no? Y entonces un ejército ordenado y disciplinado siempre es un espectáculo, siempre es una impresión de disciplina y de poder. ¡Wow! Ese ejército ha de ser muy bueno. ¡Wow! Ese ejército, yo creo que nadie se le puede enfrentar a ese ejército. Y en el capítulo 2 vemos enmarcadas dos cosas. La primera es la orden de Dios para que el pueblo se mueva en la marcha, ¿ok? Dios les empieza a decir, y van a marchar de esta manera. Dios les dice, van a organizarse en la marcha de esta manera. Son dos cosas que vamos a descubrir en el capítulo 2. El orden de la marcha del pueblo de Israel, y dos, la disposición del campamento del pueblo de Israel. ¿Okay? Una es cuando van a marchar y cómo iban a marchar. Y la otra es cuando descansaran, cómo se iban a acomodar y cómo se iban a organizar. Son dos cosas que vamos a encontrar en el capítulo 2. Ahora, estas dos ideas plasmadas, junto con el número de hombres en el ejército, 603,550 hombres, nos llevan a entender el poderío de la voluntad de Dios sobre los hombres y a su vez, que bajo esa disciplina nadie les podría hacer frente. Un ejército tan grande, un ejército tan organizado, así lo está diciendo el capítulo 2, un ejército tan organizado, un ejército tan disciplinado, un ejército tan parejito, ¿quién se le pudiera hacer frente? Nadie podría hacerles frente. Al determinar este poder, o sea, son poderosos, es un ejército poderoso. Al determinar este poder bajo la orden y el número, el cual ya hablamos anteriormente, 603,550, la pregunta sería la siguiente, o las preguntas serían las siguientes. Al ser un ejército tan grande, tan disciplinado, tan poderoso, que nadie le podía hacer frente, pregunta, ¿de dónde venía realmente el poder de ese ejército? O sea, era un ejército grande, un ejército poderoso, disciplinado, organizado, pero ¿de dónde venía realmente el poder de ese ejército? Si tú recuerdas, ese ejército de 603,550 hombres de espada, de a pie, mayores de 20 años, hace un año hacían ladrillos. Hace un año eran esclavos. Hace un año estaban mal comidos. Hace un año estaban todos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Hace un año no valían un peso. Hace un año. Pero ahora es un ejército grandioso. Ahora es un ejército más grande que muchos ejércitos de aquel entonces en la tierra. Ahora es un ejército organizado, disciplinado y con un supremo comandante. ¿Cómo es que todo eso pasó? Pero ¿de dónde venía realmente el poder de ese ejército? De Dios. Realmente el pueblo, me surgió otra pregunta, ¿realmente el pueblo cumplió eso, el deber ser? ¿Realmente el pueblo caminó como debió de haber caminado? ¿Realmente el pueblo acampó como debió de haber acampado? Bueno, vamos a descubrirlo a lo largo del libro de Números. Pero al final del capítulo 2 dice que todos ellos hicieron las cosas como Dios les había dicho. Ahora, ese ejército tan poderoso, ese ejército tan grande, ¿realmente cumplió el propósito de Dios? ¿Se habrá llevado a cabo esta orden para cumplir ese propósito? ¿O más bien ellos se ufanaban de ser un ejército? No lo sé, porque ¿qué reacciones pudo haber tenido el pueblo ante tal espectáculo? Imagínate, el pueblo de Israel, eres parte del pueblo de Israel, y a lo mejor a ti se te ocurre irte al monte Sinaí, subirte un poquito al monte Sinaí, y desde allá arriba ves a todo el ejército, 603,550 hombres acomodados por tribus. Paz, paz, paz. Y todos los 12,000, todos los 603,000, todos sonando sus espadas. Paz, paz, paz. Hay una película, ¿verdad? Una película que habla acerca de guerra. Se llama 300, donde muchas veces los hombres sacan su grito, ¿no? ¡Aú! ¡Aú! Imagínate si 300 hombres decían de esa manera. Ahora 603,550 hombres, todos al mismo tiempo, gritando un grito de guerra. Imagínate qué impresionante habrá sido aquello. Imagínate cuán grande habría sido eso. ¡Wow! Puro machín. 603,550, todos dispuestos en el ejército de Dios. Pero el poder no venía de su fortaleza. El poder venía de Dios.
¿Qué reacciones pudo haber tenido la gente? Por ejemplo, wow, qué padre, ¿no? Tal vez la gente pudo haber tenido confianza. Nadie puede en contra de nosotros. Tal vez la gente pudo haberse sentido fortalecida, ¿no? La gente pudo haberse sentido, es que somos el ejército más fuerte. Somos los escogidos de Dios, el ejército más fuerte, y nadie puede en contra de nosotros. Eso pudieron haber dicho, pero también pudo haber generado sentimientos de conchudez. Mira, pues si ya van a ir ellos a la guerra, pues yo me voy a mi casa, me voy a mi cacha a mimir, ¿no? Que al cabo ya hay 603,550 hombres, ellos nos van a proteger, yo me voy a mi casa, ¿no? Yo me voy a mi casa y yo hago lo que a mí se me pegue la gana, que al cabo todavía no cumplo 20 años, o ya me pasé, ¿no? Ya yo soy más de tantos y más, ¿no? Y entonces ya no soy para la guerra, no sé, conchudez, tal vez arrogancia, así como que, somos los mejores. Tal vez eso les pudo haber infundido respeto, ¿no? O temor, o pasividad. Porque también un ejército tan grande puede haber generado pasividad. ¿De qué manera puede generar pasividad? Bueno, al decir esto, pues si ellos van, pues entonces yo ¿por qué voy? Son demasiados. Ya son tantos. ¿Para qué quieren uno más? Si yo estoy medio ciego, ¿para qué quieren uno más? Si yo estoy medio tonto, ¿para qué quieren uno más? Si yo sigo batallando con mi carácter, ¿para qué quieren otro más? Si yo sigo generando problemas, ¿para qué quieren otro más? Si yo estoy viejo, ¿para qué quieren otro más? Si yo soy necio, ¿para qué quieren otro más? Y entonces puedes poner muchos, ¿para qué quieren otro más, no? Pero eso genera o puede generar pasividad. ¿Para qué quieren otro más si yo me bofeo? Y esos van y, ¿para qué quieren otro más? No estoy en condición, no soy apto, no tengo, no sé. Pero recuerda, hace un año eran esclavos. Hace un año, toda esa bola de gente, de esos hombres, eran esclavos. No sabían pelear. Y ahora son un ejército, el ejército más numeroso de aquel entonces. Busca Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23. ¿Qué pudo haber generado todo eso, no? Imagínate los niños diciendo, wow, mi papá es parte del ejército, wow, el ejército más grande, mi papá, por ejemplo, ¿no? O las mujeres, mi viejo, mira nomás qué chulo se ve así en el ejército, ¿no? Ándale, ya ves, viejo, sí sirven, mira, no sé, ¿qué pudo haber generado, no? Así te quería ver, qué bueno. Hay muchísimas mujeres que están riendo debajo de la máscara. Hay muchas mujeres que quisieran así, wow, qué padre, ¿no? Sigue orando por tu marido, mujer, sigue orando. Y no desmayes, no desfallezcas. No desmayes. Bueno, Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La gloria del pueblo de Israel, ¿de qué dependía? Del conocimiento de Dios. La gloria del pueblo en Israel, la gloria del pueblo de Israel significaba entender a Dios, conocer a Dios, y el poderío y la gloria de Israel no dependía del número de personas. 603,550 hombres, ejército. No dependía de eso. ¿Dependía de qué? De escuchar a Dios. El poder de Dios, el poder del pueblo de Israel, del ejército de Israel, dependía de escuchar de Dios. De eso dependía el poder de todo el pueblo. Porque un pueblo que no está organizado, un ejército que no está organizado, más allá de dar miedo o infundir respeto, un ejército que no está organizado, pues nada más da lástima. Un ejército que no está organizado, pues da risa. Un ejército que no está organizado, dices, sí, son muchos, pero mira,
¿Para qué vamos a matarlos? ¿Para qué vamos a hacerles algo? Ellos solitos se están despedazando solos. Ellos solitos se están clavando la espada el uno al otro. Es más, ni siquiera tenemos que ir a presentarnos. Vamos a ganar por default, pues. Déjalos solitos. Ahora, ¿eso te recuerda a algo con la iglesia el día de hoy? Mucha gente allá afuera dice que entre nosotros nos hacemos daño, que entre nosotros hay chismes, que entre nosotros hay desunión, que entre nosotros nos mordemos los unos a los otros. Ay, no, mira, para ser así como ellos, ay, no, mira, mejor acá me quedo. Ay, no, mira, pues ya para qué les decimos. O mismo Satanás puede decir, bu, ¿no? Y entonces entre ellos mismos, si ya se hacen daño entre ellos mismos, ¿para qué les hacemos mal? Ya, pobrecitos, ¿no? Un pueblo, aunque sea numeroso, desorganizado y sin propósito, pues solamente causa lástima y risa. Pero tú y yo no. Tú y yo no deberíamos de ser así. Deberíamos de buscar de Dios, el conocimiento de Dios y la gloria, poder o lo que tú puedas decir de nosotros es de escuchar a Dios. Y depende de esto. Aunque también al mismo tiempo es un hilo muy delgado. Escuchar a Dios es un hilo muy delgado. Porque podemos escuchar lo demás alrededor de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? ¿Por qué la regaron? Porque no escucharon a Dios. Escucharon a la serpiente. ¿Por qué Salomón, el rey más rico de toda la nación de Israel, o de toda la historia de la nación de Israel, por qué la regó tan gacho el Salomón? ¿Por qué? Porque no escuchó a Dios. De verdad, el hombre más sabio no escuchó a Dios. Escuchó a sus amigos, a sus compas, a sus compadres. Oye, compadre, ¿qué? Mire, el reino se me está dividiendo. ¿Qué hago, compadre? Y los compadres, no, compadre, póngale más. Dígales más, póngales más impuestos. Y los que tenían la voz de Dios, ¿ustedes qué creen que debo de hacer? Ve y como hizo tu padre, así ve y humíllate delante de Dios y que Dios haga. Nah, no me gusta. A ver, ¿qué vamos a hacer, compadre? Y ustedes me van a ayudar. Sí, te vamos a ayudar. Y ¡pum! Se dividió el reino. Y fue el principio de la caída del reino de Israel. La división, por causa de no escuchar a Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice, no es con ejército, no es con espada, sino es con mi Santo Espíritu. Zacarías 4, 6. No es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿de qué depende la gloria de un pueblo? ¿De qué dependía la gloria del pueblo de Israel? De escuchar a Dios, de conocerlo a Él, de buscarlo, de entenderlo, de hacer la voluntad de Dios. Un ejército así, bien organizado, necesitaba instrucciones, dijimos la semana pasada, y esas instrucciones eran a través de un canal específico. Y esas instrucciones se daban para que la gente las escuchara, no para que las guardara en el closet, no para que las guardara en el ropero. Esas instrucciones se daban para que la gente las hiciera, no para que las guardara en la guantera del coche, o en la cómoda, en el cajón del buró. Como a veces guardamos la palabra y las instrucciones. Era para que se hicieran. Era para que se ejecutaran. No es con ejército, no es con espada, sino con ¿qué dice ahí? Con mi Santo Espíritu. Versículo 2 de Números. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Junto a su bandera. Bueno. A más de un año de haber salido de Egipto, ahora tenían un orden definido, ¿ok? Se van a acomodar de esta manera, y entonces ellos se habían reunido casi de cualquier manera que a ellos les placía. Antes de que Dios dijera, se van a acomodar así, los de Rubén aquí, los de Gad aquí, los de así, antes de que Dios les dijera, se van a acomodar de esta manera, ¿cómo crees que se hayan acomodado todos ellos? Pues era un relajo por todos lados. No había ni para dónde ni por qué. Imagínate, Dios es un Dios de orden. 2 millones de personas necesitaban orden. Y entonces cuando al principio todos estaban amontonados, unos encima de otros, todos revueltos, aquí estaba la tienda de Rubén, y luego acá estaba la tienda de Leví, y luego acá estaba la tienda de Judá, y entonces todos así revueltos. Pero Dios dijo, no, a ver, vamos a organizar, cada quien con su cada cual, cada quien con su familia, cada quien agarre
una familia. Vete a la tribu de fulano, vete a la tribu de sutano. Es que aquí está mi primo, es que aquí está mi novia, está cerquita. No, vete allá con tu familia. Y entonces Dios empieza a reunirlos de una manera organizada. Porque ellos pudieron haberse juntado como ellos mejor les parecía, ¿no? Así también la iglesia. Podemos juntarnos como mejor nos place, pero hay un orden. Podemos hacer lo que mejor lo queremos hacer, lo que mejor nos parezca, pero hay un orden. Cuando, por ejemplo, hay un desorden dentro de la iglesia no tiene testimonio, la iglesia no tiene fortaleza. Cuando no hay un orden dentro de una iglesia, hablando de una iglesia local como la de nosotros, no tiene propósito, no hay orden, y entonces hay un relajo por todos lados y cada quien hace lo que quiere, se le pega la gana. Cada quien, allá hay un grupito, acá hay otro grupito, allá hablan de una manera, acá hablan de otra manera, acá hablan de esta doctrina, acá hablan de esta otra doctrina, y no hay una unidad de lo que estamos haciendo. No hay un propósito para dónde vamos. Entonces, necesitamos ese propósito, esa dirección, esa autoridad y esa dirección en nuestras vidas, para no hacer lo que nosotros nos plazca. Lo hemos dicho una y otra vez, lo hicieron conforme Dios se los dijo, no como ellos querían entender, no como ellos querían que pasara. Pero ahora, listos para ir a la tierra prometida, tenían que ordenarse a ellos mismos. Pregunta, ¿qué necesitas ordenar en tu vida? ¿Qué necesitas ordenar de ti mismo? Ya no hablemos de los demás, ya no hablemos de tu esposa, de tu esposo. Tú, ¿qué necesitas ordenar? ¿Qué necesitas ordenar en tu vida? ¿De qué manera debemos nosotros organizarnos? Para empezar, como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, perdón, como iglesia, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿O estamos escuchando la voz de un hombre? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando la voz de muchos hombres, de muchas personas? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿De qué manera debemos organizarnos? ¿Bajo qué bandera nos vamos a reunir? Y dice, porque todos, dice, se pusieron, acamparán cada quien bajo su bandera. Ahorita te voy a hablar acerca de eso de las banderas. ¿Bajo qué bandera nos vamos a reunir? Bueno, fíjate bien, la debilidad humana tan solo nos recuerda nuestra absoluta dependencia de Dios. En medio de la adversidad más apremiante, necesitamos depender de Dios. Porque debemos entender que nuestra fortaleza es precisamente nuestra debilidad, ¿ok? Nuestra fortaleza es precisamente nuestra debilidad. Y nuestra debilidad es precisamente nuestra fortaleza. ¿Por qué? ¿O de qué manera decimos esto? ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo le dijo varias veces a Dios, quítame esto, quítame aquello. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú te crees fuerte, entonces haces lo que te place, vas a donde quieres, buscas el propósito que a ti mejor te parece. Pero cuando te sientes débil, entonces me buscas a mí, buscas el propósito, buscas la voz de Dios. Entonces tenemos que entender que precisamente nuestra debilidad es nuestra mayor fortaleza. ¿En qué eres débil? ¿En qué estás batallando? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuáles son los problemas? ¿O cuál es la razón que te genera más problemas a tu vida? ¿Cuál es el tema del cual hablaríamos tú y yo, de donde están saliendo más problemas a tu vida? Puede ser dinero, puede ser algo de acá, forma de pensar. Puede ser que somos medio idiosos, no sé. Puede ser que a lo mejor quiero hacer las cosas de esta manera, ¿no? Es que así me la dijeron, ansina me dijeron y ansina se va a hacer. O no sé qué es lo que estés batallando. Si nos podemos platicar de esto, ¿con qué estás batallando? ¿A dónde estás buscando ir? Porque tu debilidad, recuerda, tu debilidad debe ser tu mayor fortaleza. Al acampar cada uno junto a su bandera, al acampar cada uno alrededor del tabernáculo, entonces estaban reconociendo su incapacidad, su debilidad y entonces también su dependencia de Dios. Ellos pudieron haberse ido al cerro a acampar,
Ay, no, a nosotros no nos gusta ir con toda la chusma. Chusma, chusma. Nosotros somos de la tribu de Leví. Somos los escogidos. Otros pudieran haber dicho, somos de Rubén, somos los primogénitos. Otros pudieran haber dicho, no, nosotros somos los más guapos, ¿no? Los de Judá. Nosotros no nos juntamos con la chusma. Y entonces nosotros vamos a ir para otro lado. Vamos a ir acá al montecito, vamos a ir desde lejecitos, te vemos, ¿no? Es que aquellos traen piojos. Y nosotros ya nos bañamos. La gente pudo haber dicho eso, pero no. Entonces, en medio de esa incapacidad, también buscaban una dependencia de Dios. Dios quería que al momento de acampar alrededor del tabernáculo, dependieran de Él. No era nada más donde se te antoje, es donde Dios te diga que debes de estar. Pregúntate, ¿estás buscando, caminando, decidiendo hacia donde te antoje, donde se te antoje a ti, o hacia donde Dios te dice que debes de estar? Vamos a ver las siguientes semanas o los siguientes domingos cómo Dios acomodó a las tribus. Y alguien pudo haber dicho, no, aquí no me gusta Matarí, Leví, Lerón. No, yo me quiero ir mejor para el otro lado, ¿no? A uno los puso del lado oriente, a otros los puso del lado occidente, a uno los puso en el norte y otros en el sur. Alguien pudo haber dicho, no, yo no quiero estar en el sur, yo quiero estar en el norte. Porque arriba al norte, Ajúa. Arriba al norte. Yo soy de este lado, ¿no? ¿Tú de qué lado eres? Yo soy de ese lado. ¿Y tú? Del otro lado. Alguien pudo haber dicho eso. Yo no quiero estar aquí. Pero Dios dijo, tienes que estar donde yo te mando que estés. Nuestra incapacidad y nuestra debilidad significa nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos pretendido ser fuertes sin ningún éxito? ¿Cuántas veces has querido trabajar, buscar, hacer sin ningún éxito porque te creías fuerte? Un día tuviste dinero, por ejemplo, y quisiste emprender algo, quisiste hacer algo, te sentiste fuerte, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? No sé. ¿Cuántas veces has pretendido ser fuerte sin ningún éxito? ¿En cuántas ocasiones hemos llegado a marginar a Dios sintiendo que podemos solos, solitos? Dios, mira, sí, al ratito, mira, cuando te necesite, cuando ya esté hasta allá, hasta el gorro, te voy a hablar, ¿no? Lo hemos marginado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Engañados por nosotros mismos, hemos caído en fracaso, de frustración en frustración, y todo pasa, ¿no? Salimos golpeados, salimos heridos, salimos pisoteados, y al final culpamos a Dios. Ay, es que soy tu hijo, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué? Todo pasa, salimos todos raspados y salimos culpando a Dios. Vamos, por ejemplo, a un pasaje que está en Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Y vamos a ver un pasaje muy famoso, la guerra con Amalek. Y vas a decir, famoso, yo no lo conocía. Sí, te vas a acordar ahorita, vas a ver. La guerra con Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y cuando sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, iba ganando. Mas cuando él bajaba sus manos, Moisés prevalecía a Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Ahora, fíjate bien, es un episodio interesante. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando levantaba las manos? Estaba orando. Cuando Moisés estaba levantando las manos, estaba orando. Ahora, ¿tú puedes dejar levantadas tus manos todo el rato, todo el día? ¿Por qué? Te cansas. Somos débiles.
No tardamos más de 5 minutos cuando, ya me dio un calambre. Imagínate, cada vez que Moisés bajaba sus manos a estar orando, el pueblo de Amalek les empezaba a ganar al pueblo de Israel. Pero cada vez que decía, no, y alzo otra vez las manos, entonces empezaban a vencer a Amalek. Entonces se dieron cuenta, Aarón y Hur, y entonces dijeron, vamos a alzarle las manos. Y entonces Moisés estaba alzando las manos, orando a Dios, y de un lado estaba Hur, y del otro lado estaba Aarón, y le estaban sosteniendo las manos para que no se le bajaran las manos a Moisés. Y entonces dice, encontró firmeza, y entonces ganaron la batalla. Hicieron un altar, Moisés y los demás, y entonces en ese altar dice un nombre específico de Dios, Jehová Nisi. ¿Alguien sabe qué significa esa frase, Jehová Nisi? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede ver allí abajo de su Biblia? Hasta abajo hay referencias. ¿Qué dice? Dios es mi bandera. Dios es mi estandarte. Jehová Nisi significa Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Ok. Moisés levantó un altar en agradecimiento a Dios por haberle dado la victoria contra los amalecitas. Voy a recordar esto, ¿no? Y lo llamó Jehová Nisi. Jehová Nisi significa mi estandarte, mi bandera, mi techo, mi protección, mi victoria. El que pelea conmigo, mi protección. Eso significa Jehová Nisi, el que va delante de mí, mi bandera. Y seguramente Israel se reunió bajo el distintivo de cada familia, hablando del pueblo de Israel ahora en números. Se reunió bajo el distintivo de cada familia, pero no debía olvidar el mayor distintivo, la mayor bandera, el estandarte de Dios en sus vidas. Déjame te explico. Moisés estaba orando y vencieron a los amalecitas. Y entonces en ese momento dijo, Jehová es mi bandera. ¿Una bandera para qué sirve? El día, por ejemplo, el mes de septiembre, ponen las banderas de México hasta arriba, ¿no? Y está la banderota, el asta que está de aquel lado, ondeando. En el zócalo de la Ciudad de México, una bandera enorme, gigantesca, ondeando con todo el aire. Y para todos nosotros que somos mexicanos es un gran orgullo. Para cada país es un gran orgullo ver su bandera. En los Juegos Olímpicos, cada vez que un atleta gana y gana la medalla de oro, ¿qué le ponen? La bandera, el himno nacional de su lugar de nacimiento, de su patria, de su país. Y entonces les llena de orgullo. Dicen, estoy peleando, estoy ganando por mi país. La bandera es muy importante. Entonces, ¿por qué Dios o por qué Moisés dijo Jehová Nisi? ¿Por qué Dios les dijo, esta es mi bandera? ¿Por qué les dijo, así lo harás? ¿O por qué Moisés tomó esta decisión? Porque Jehová Nisi significa, Él pelea conmigo, mi estandarte, mi bandera, mi techo, mi protección. Él es mi victoria. Porque Moisés reconoció que Él no venció a los amalecitas Él solo. ¿Porque qué? Se le caían las manos. Sino más bien Dios peleó con ellos. Dios les ayudó a ganar en contra de sus enemigos. Una bandera es importante. Si tú alguna vez has visto esos desfiles o has visto, por ejemplo, algún militar en alguna ocasión, tú sabes que traen distintivos, ¿verdad? Traen aquí dibujitos, traen bordados, las estrellitas significan cierta cosa, las barras significan otro, unas flechitas significan otra cosa, que es coronel, teniente coronel segundo, teniente coronel primero, que es cabo, que es bla, bla, bla. Entonces, esas cosas, distintivos, te hacen que una persona diga, es el comandante. Por ejemplo, cuando está el ejército y entra el capitán, tiene unos distintivos especiales y saben que es un capitán, saben que tienen que ponerse firmes. Esos distintivos ayudan, esas banderas ayudan. Cuando es el ejército, cada compañía, por ejemplo, artillería lleva una bandera, ¿no? Caballería lleva otra bandera. La Fuerza Armada lleva otra bandera, Marina lleva otra bandera. Y entonces cuando cuando ven que viene la guerra, la bandera dice, ya vienen mis amigos, ya vienen los de la Armada, ya vienen los de la caballería, por ejemplo. Y entonces a las personas les da seguridad, les da aliento, les da esperanza.
Eso y muchas cosas más significa una bandera. Orgullo, respeto. Y por eso, por ejemplo, hablamos de que, si pisotean la bandera, entonces ya, cosas como esas, ¿no? Patrióticas. Pero hablando del pueblo de Israel, Dios mismo les dio la fortaleza, el propósito y la instrucción. 3 cosas, 3 elementos. Fortaleza, propósito e instrucción. Ellos tenían la fortaleza, 603,000 hombres. Tenían la fortaleza. Tenían un propósito. El propósito estaba en Dios. Vamos a ir a la tierra prometida. Pero si no tenían instrucción, entonces de nada iba a servir. Tenían la fuerza, tenían el propósito, pero si desechaban la instrucción, entonces no iba a servir de nada. 3 elementos muy esenciales en tu vida y en la mía. Fortaleza, la fortaleza te la da Dios. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Fortaleza, Dios te da un propósito, pero también Dios te instruye a hacer lo que tienes que hacer de la manera como tienes que hacerlo para seguir adelante. ¿De acuerdo? Pausa, ponte en pie, por favor. ¿Alguien tiene calor? Si tienen calor, prendan los ventiladores. Pausa, ponte en pie, por favor. 1 minuto nada más. 1 minuto ya, ponte en pie, por favor. Estírate. Estira tus manos. Estira tus pies. Tu cadera. Dale vuelta, sí, aunque truene. Ok, tu cabeza, dale vueltas, por favor. Dale vueltas para un lado, dale vueltas para el otro. Toca tus orejas con tus hombros. O toca tus hombros con tus orejas. Así. Toca tu barbilla con tu pecho. Dale vuelta, dale vuelta. Ahora respira profundo. 1, 2, 3. Respira una vez más. 1, 2, 3. Una vez más, respira. Saca el aire. Sacúdete la flojerita. Y dile al que tenemos a un lado, échale ojos. Dile, ya ves que estamos durmiendo. Échale ojos. Ya estás durmiendo, carnal. Ya, siéntate, por favor, siéntate. Entonces, Dios mismo es el que da la fortaleza, el propósito y la instrucción. 3 cosas, apúntalos. Fortaleza, propósito e instrucción. Es lo que te da Dios a tu vida para seguir adelante. Pero ahora, estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Ellos los organizaron por tribus, por casas, por familias. Pero nosotros, ¿cómo somos organizados? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. ¿Lo tienes? Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes no teníamos eso, no teníamos familia, no teníamos un lugar, no teníamos un propósito, pero Dios, ahora en Cristo Jesús, tenemos un distintivo, tenemos un estandarte, tenemos fortaleza, tenemos un propósito y aún también tenemos instrucción. Y tenemos algo que Dios nos ha dado, parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 10, nos habla acerca del reinado del Mesías. Isaías capítulo 11, versículo 10. Isaías 11:10 dice: Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ok? Tal vez en tu Biblia tenga un título y dice reinado del Mesías o reinado justo del Mesías. Esos versículos, del versículo 1 al versículo 10, habla acerca del reinado del Mesías y habla acerca de algo muy importante. Dice el versículo 10, en aquel tiempo, dice,
la raíz de Isaí será puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón? ¿Alguien sabe qué es un pendón? Un pendón es una bandera, es un estandarte, es un pendón. ¿Quién es la raíz de Isaí? ¿Alguien sabe quién es Isaí? Isaí es el papá de David. Y entonces el descendiente de David, que es Jesús, el hijo de David, el descendiente de la promesa del pacto davídico, dice, será puesto como pendón a los pueblos y serán buscados por las gentes. Ahora, en el ejército, las banderas, los pendones, los estandartes hablan de acontecimientos, hablan de convocatoria, de dirección, de propósito, de motivación. Imagínate a un ejército que va perdiendo de repente y viene una bandera, y la bandera viene enfrente y viene la artillería y entonces dice, ya no estamos solos, paz, y les damos, y entonces tienen esperanza, la esperanza de victoria, seguridad, y entonces esa bandera no se esconde. Una bandera en un ejército, una bandera así, no se esconde. No es así como que, la llevo aquí, ¿no? ¿De dónde eres tú? Es que soy de la artillería. ¿Y cómo vamos a saber? No, pues que aquí la llevo escondida, para que nadie la vea. No, esa bandera se pone en alto y entonces se va con el caballo y va paz. Para que entonces toda la nación o el ejército se motive y tenga una esperanza de victoria. Se levanta en alto. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. Estamos hablando de que los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. ¿Ok? Vamos a hablar también más adelante de esas banderas. Pero si tú ni yo somos hijos de Israel, ni somos parte de la nación de esas 12 tribus, entonces ¿qué bandera tenemos? La bandera de Cristo. Fíjate, Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Ahora busca Juan 8, 28. Juan 8, 28. Juan 8, 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuándo iban a levantar a Jesús? O sea, ¿de qué está hablando Jesús? Cuando el Hijo del Hombre, cuando el Hijo de Dios se ha levantado. ¿Sabes en dónde pusieron a Cristo? Cuando murió, en una cruz. ¿Y sabes en qué lugar físico lo pusieron? En un cerro, en un monte, en una colina que se llamaba la colina o el monte Gólgota o Calvario, así se llamaba, porque tenía como una forma de una calavera. Calvario significa Gólgota, significa calavera. Y entonces lo pusieron allí. Ese cerro, esa colina, estaba cerquita de caminos que pasaban allí afuera de Jerusalén. Estaba cerquita de caminos y entonces todos los que pasaban por el camino podían ver al que habían crucificado en esa colina. Entonces todos pasaban así como que, voy para León, y se fijaban que estaba ahí la colina. Ahora voy para Irapuato, ¿no? Y cuando pasaban se fijaban que estaba allí. ¿Quién está allí? Es el que decía que era el Hijo de Dios. O sea, lo levantaron en alto como una bandera. Él es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro Jehová Nisi, el que nos protege, el que nos da techo, el que nos ayuda, el que nos ayuda a vencer, el que nos da seguridad, el que nos da motivación, propósito y victoria. Él se llama Jesús. Ahora, ¿quién es tu estandarte? Estamos hablando muy bonito, ¿no? De Dios, de Jesús, pero ¿quién es tu estandarte? Piénsalo. No me contestes así nada más porque sí. ¿Quién es tu estandarte? Te puedo decir algunos nombres de estandartes: dinero, posición, educación, belleza. No sé cuál sea tu estandarte. Pero si en realidad eres hijo de Dios y quieres buscar a Dios y eres parte del pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo,
Busca que tu estandarte sea Jesús, no otra cosa. La fortaleza para nuestras vidas viene de Dios, es Dios. Y en cada lugar, por ejemplo, en cada ejército, en cada bandera ponen una imagen. Por ejemplo, la bandera de México, ¿qué imagen tiene? Un águila comiéndose una serpiente arriba de un nopal, ¿verdad que sí? Si tú vas a cada bandera tiene una imagen. Por ejemplo, la bandera del Líbano tiene un árbol, porque es un cedro del Líbano. La bandera de Japón, por ejemplo, ¿qué tiene en su bandera? ¿Qué imagen tiene? Un sol naciente, pero está medio rojo, un sol naciente, porque es la nación del sol naciente. Y bueno, cada imagen tiene su historia. Ahora, si tú y yo nos decimos hijos de Dios y nuestro estandarte es Jesús, debemos de ponerlo a Él como nuestro estandarte. La idea sería, o la pregunta sería, en tu estandarte, en tu bandera, o con qué bandera navegas, en tu estandarte, ¿qué imagen hay? Cuando, por ejemplo, en el mar, los barcos andaban, ¿recuerdas? Y venía un barco y traía una bandera negra ondeando, en las películas sale allí que era una bandera negra con una calavera y todo. ¿De qué era? ¿Te acuerdas? De los piratas. Y entonces cuando veían esa bandera o una bandera negra, sabían que venía muerte. Entonces, ¿qué imagen hay en tu bandera? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué imagen hay en ti? En el mismo versículo 2, la segunda parte de ese versículo, en Números, dice, y entonces acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Ahora, al centro de este orden, o sea, estaban las tribus alrededor, como un círculo, estaban alrededor las tribus acampando, y en medio estaba el tabernáculo. Al centro de este orden estaba eso, el tabernáculo. Las tribus se organizarían a sí mismas en relación al tabernáculo, y no el tabernáculo en relación a ellas. O sea, cada quien decía, a ver, vamos a poner, ¿en dónde va a estar el tabernáculo? Va a estar aquí. Ok, a partir de aquí nosotros vamos a acampar, no al revés. O sea, nosotros vamos a acampar aquí y el tabernáculo por ahí, déjalo. No. Los cristianos también, los hijos de Dios, tenemos que pensar en eso. Nuestra dependencia, nuestra debilidad, nuestro estandarte, nuestra fortaleza, nuestra instrucción, nuestro propósito está en Dios. Entonces nosotros estamos girando, estamos buscando, estamos caminando alrededor de ¿quién? De Él. No Él alrededor de nosotros. Porque también podemos saber muchísimos que podemos pensar que nosotros somos la última coca del desierto, o que ay, no va a funcionar si yo no estoy, o cosas así, ¿no? Pero no, tenemos que entender que todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Cuando hablaban acerca del tabernáculo, era simbólicamente la presencia de Dios con ellos. Y esto significaba que todo el orden de Israel empezaba estando centrados alrededor de Dios. Por eso hablamos de una iglesia cristocéntrica. Porque el orden de la iglesia, el orden del pueblo es alrededor de Dios, no Dios alrededor de nosotros. Busca Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ya casi acabo, aguántame. Colosenses capítulo 1. Versículo 17. Colosenses 1, 17. Dice, y Él, está hablando de Jesús, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué significa la preeminencia? Que en Él habite la preeminencia, que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esa palabra, preeminencia? Es decir, que esté por encima de todo.
Eso significa preeminencia, que esté por encima de todo. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de que el tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento y todos se reunían alrededor del tabernáculo. Cuando hablamos de Cristo ahora como nuestra iglesia, en nuestra iglesia estamos hablando de que Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de nuestro campamento. Nosotros vamos de paso. En casas de campaña, vamos de paso. Ya algún día vamos a faltar, pero en este camino, en este peregrinaje, ¿quién es tu centro? ¿Quién es el que forma parte de ese motor que tú y yo necesitamos, que lleva fortaleza, propósito e instrucción? ¿Quién es? Y entonces todo gira en torno a Cristo. Y dice Colosenses, lo acabamos de entender, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos, para que en todos tenga la preeminencia. Él es, alrededor de Él tenemos que estar acampando. Podemos decidir acampar alrededor de dinero, de salud, de vanidad, de quién sabe cuántas cosas en el mundo, pero al final de cuentas tenemos que acampar alrededor de Cristo. Nuestra vida no es nuestra vida, sino nuestra vida es de Dios, que quitó de nosotros la esclavitud. Y entendemos también que nuestra tienda, nuestra casa de campaña, nuestra habitación pasajera debe estar alrededor de Jesús, ya que primero, Él se convierte en el Rey, Jesús, el Rey de nuestras vidas. Segundo, nos debemos a Él en agradecimiento, alabanza y dependencia en medio del desierto. Y tres, ¿por qué? Porque Jesús debe estar de manera manifiesta y evidente en el trono de nuestras vidas y en el trono de nuestra iglesia. ¿Por qué hablamos de Jesús el centro? Por esas tres cosas. Él es el Rey, Él merece la gratitud, agradecimiento, alabanza, y Él reina en nuestras vidas. Pero de esos tres puntos lo veremos la siguiente semana. El último versículo, el último pasaje, Colosenses 1:21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El desierto, la nación de Israel, alrededor del campamento. ¿Quién es el que les daba de comer? ¿Quién es el que les daba agua? ¿Quién es el que vencía a sus enemigos? ¿Quién es el que les daba propósito, fortaleza e instrucción? Dios. Tenían que acampar alrededor de Dios, alrededor de la presencia de Dios, el tabernáculo. Tenían que acampar allí. En Cristo, Él es la plenitud. En Él estamos completos. En Él somos sus hijos. Y entonces dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes, sin moveros de la fe, de la esperanza y de la verdad que tenemos en Cristo Jesús. ¿En dónde está tu campamento? ¿En dónde está tu tienda de campaña? ¿Está juntito a Cristo o está allá por el cerro? ¿Está juntito a Cristo o está allá de aquel lado, en el valle? ¿En dónde está tu casa de campaña? Tu confianza, tu propósito y fortaleza. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. En ti confiamos, en ti creemos, Dios, y en ti esperamos. Señor, tú nos das fortaleza, propósito, Dios. Tú nos das, Señor, instrucción, Padre Santo, en medio, Dios, de tantas adversidades. En medio del desierto, Señor, tú nos llevas de la mano, Padre. Hoy queremos, Señor, entender, Señor, que si nos movemos de ti, nos movemos de la fe que has puesto en nosotros, de la esperanza que has depositado y de la verdad que nos has enseñado, Señor, ¿quién somos, Dios? Nadie, sino solamente extraños y enemigos. Señor, pero ahora hemos decidido estar junto a ti, acampar, Señor, junto a ti. Tú eres Dios, Dios con nosotros. Señor Jesús, en ti confía nuestro corazón. Y hoy, Señor, acampamos alrededor tuyo, para que seas tú el centro y lleves tú, Señor, la preeminencia de nuestras vidas y de esta tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu preciosa iglesia, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias por estar aquí.